Ya tenemos, después de este relleno que tuvimos que hacer junto al padre Roberto con nuestras plataformas digitales, ya tenemos a nuestra amiga, conductora voluntaria, la psicóloga Claudia Punster. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola Maca, hola Padre Roberto, un gusto estar con ustedes Igual, nuevamente. igualmente, Claudia. Oiga, Claudia, la otra vez cuando conversamos fue hace como un poco más de una semana, hace 2 semanas atrás, exactamente, 2 lunes Ujú. atrás. Estuvimos charlando y ahí van surgiendo los temas porque usted cuenta algo y a mí me surge una pregunta que mis preguntas de teórica no tienen nada, sino que son fruto simplemente del trabajo pastoral. ¿eh? Así Pero es. pero creo que ayuda mucho. Y ahí salió el tema de la culpa. ¿eh? Ujú. A mí me ha tocado, fíjese, solamente para introducir la pregunta nada más. A mí me ha tocado en confesiones de personas que pero años con pesos muy profundos en su corazón y que le ha costado muchísimo tener una suerte, diríamos así, como de liberación de este sentimiento tan profundo que es la culpa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Ujú. Bien, bueno, la culpa, así como usted lo menciona, es un sentimiento tremendamente dañino, muy tóxico, porque nos paraliza en la vida y afecta nuestras relaciones, nuestras decisiones, dudamos de nuestros valores, nos pasan muchas cosas a raíz de esta culpa, que es un sentimiento que, como digo, es un afecto doloroso, nos duele mucho, y que ocurre justamente cuando creemos o cuando sentimos que hemos actuado de manera incorrecta, cuando hemos perjudicado a alguien o cuando no hemos cumplido expectativas. Hay distintos motivos por los que aparece esta culpa, pero generalmente es porque hemos transgredido ciertas normas o ciertos principios de nosotros, personales y también sociales. La culpa es un sentimiento subjetivo. Eso quiere decir que nace a raíz de nosotros mismos, de la forma en que valoramos e interpretamos un hecho o un acto que puede ser real o imaginario de manera negativa. Y esto nos produce, como digo yo, y nos va produciendo, nos va condicionando nuestra vida, nos va paralizando, porque se acompaña generalmente de emociones muy displacenteras, de la angustia, de la frustración, tristeza, impotencia, remordimiento, vergüenza, y a la vez estos sentimientos también van produciendo pensamientos que son negativos, que son improductivos, que son también reiterativos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista psicológico, se une a varios conceptos que son propios de la persona y que tienen que ver con su autoconfianza, con la autocensura, con el perfeccionismo, con la rigidez, también tiene que ver con la autoestima. Y bueno, se va formando, se origina desde el desarrollo de la conciencia moral de la persona, y también desde normas culturales, sociales, familiares, desde lo que fuimos escuchando desde chiquitito, desde ese dedo juzgador de repente que nos decía: no te da vergüenza haber dicho lo que dijiste, o cómo es posible que no te levantes a ayudar, o cómo se te ocurre vestirte así. Desde ahí también van apareciendo estas creencias o estos mandatos internos que van creando en nosotros este juez que de repente es implacable con uno mismo y que va produciendo ese daño en nosotros, porque como bien lo decía, o sea, de repente pasan años y la culpa muchas veces trae aparejada, ¿cierto?, la vergüenza, el sentimiento de no haber sido capaz. Por lo tanto es algo que muchas veces no se comparte, que cuesta mucho abrir la puerta para compartirlo. Entonces ese proceso subjetivo de autovaloración y de interpretación va quedando ahí estancado, porque no tengo otra luz que pueda abrir horizontes o iluminar de una manera distinta eso que voy cargando. Ahora, hay dos tipos de culpa. Hay una culpa que es sana, y porque es sana es adaptativa, que es la que sentimos cuando hacemos un acto que nosotros juzgamos y que realmente es un acto que produjo el daño a alguien. Surge como consecuencia entonces de algo que hicimos, y él nos avisa un poco a nosotros de que tenemos que reparar, de que tenemos algo que hacer frente a eso. Y eso es adaptativo. Pero también hay una culpa que es
muy irracional y que es desadaptativa. Y tiene que ver con que la falta no es tan real, es una falta que nosotros miramos muy subjetivamente, pero que en la realidad no va de la mano con una falta que yo pudiera a lo mejor repudiar de esta manera que yo lo estoy haciendo. Entonces se vuelve muy destructiva. Y ahí sí que nos volvemos jueces implacables de nosotros mismos y nos hace mucho daño. Entonces es importante poder ir distinguiendo esta culpa que siento para poder evaluarla de mejor manera y ojalá compartirla. También podemos mirar la culpa desde una mirada temporal, es decir, cuando hablamos del pasado, de algo que recordamos y que nos produce culpa, ahí estamos hablando más bien de remordimiento, de castigo. Ahora, cuando es una culpa en el presente, cuando es algo que vivimos en el aquí y el ahora, nos produce mucha vergüenza. Y la vergüenza es muy también destructiva, porque la vergüenza nos está diciendo que no fuimos capaces de hacer algo que debíamos hacer y nos produce también mucha paralización. Y cuando pensamos en la culpa de cosas futuras, se manifiesta a través de la preocupación y de una ansiedad anticipada un poco a lo que va a pasar, estamos preocupados. Pero toda esa culpa nos generan esos pensamientos reiterativos, esos pensamientos negativos, y esos pensamientos generan conductas más paralizantes. Estamos conversando con Claudia Bunster, psicóloga clínica, y estamos conversando sobre el sentimiento de la culpa, este sentimiento tóxico que nos afecta, es un sentimiento doloroso. Cuando tú hablabas de esta que hay una culpa sana y una culpa irracional, en esta que en el fondo tenemos este juez en la culpa irracional, que es absolutamente subjetiva, o sea que yo misma me siento culposa, por así decirlo, y ahí aparece, te quería poner ese ejemplo, porque dentro de las mamás surge como la mamá culposa, dejé de hacer esto es culpa mía. ¿De qué manera podemos trabajar ese sentimiento de no sentirnos tan culposa por la mamá? Como que a veces caemos en ese juez implacable con los niños. Sí, bueno, ahí tiene mucho que ver con la flexibilidad que podamos nosotros ir desarrollando frente a eso que creemos que es correcto y que debemos hacer. O sea, ahí viene un poco este perfeccionismo, esta exigencia, esta rigidez. También yo diría que el tema de las mamás es muy fuerte porque estamos las mamás siempre en comunión con otras mamás en el colegio. Nos potenciamos. Exacto. Entonces, si la otra le hizo bien como yo no, yo aprendo. Nos podemos inspirar, pero también nos podemos volver muy culposas frente a lo que hace el otro. Entonces, lo primero es reconocer que somos humanos, que el error, equivocarnos, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, aceptarla como también como un aprendizaje. Los errores, las equivocaciones, las omisiones, siempre nos pueden mostrar algo para aprender, no necesariamente tiene que ser castigador. Yo creo que siempre hay que mirar un poco qué me pasa a mí con esa exigencia, porque tal vez fui una hija muy exigida, tal vez siempre se me pidió más de lo que podía, o como quiero tal vez que tiene un poco que ver con el ego también de uno, o sea, quiero que mis hijos sean los más perfectos, o sea, ¿qué soñamos para nuestros hijos y cuánto de nosotros ponemos en nuestros hijos? Creo que eso es como muy interesante para las mamás, porque efectivamente nos sobreexigimos mucho. Entonces, yo diría que ahí es súper importante trabajar la tolerancia, también la paciencia al otro, reconociendo las limitaciones propias y de los otros, es re importante para poder ser más flexible. Tiene que ver, y yo diría ahí también tiene que ver con esa tolerancia al otro, a sus diferencias, sus limitaciones por amor, y no querer implantar también lo que yo quiero o exigir un poco siempre, y con uno lo mismo, o sea, ¿cuánto se da permiso uno para ciertas cosas? Tiene mucho que ver en la culpa. Por ejemplo, una mamá que súper dedica a sus hijos y un día se le ocurrió salir a pasear, a tomar aire, a pasarlo bien un ratito, y lo pasó pésimo, porque estuvo todo el rato pensando en que había dejado a los hijos a cargo a lo mejor de una nana o a cargo del hijo mayor, y no se permitió pasarlo bien. Entonces, ahí podemos ver claramente, eso vendría siendo una culpa irracional. O sea,
de un deber ser, de una creencia que solo yo me impuse. Y eso es lo interesante, poder entender que la culpa viene de nosotros mismos, de cómo interpretamos y valoramos las cosas que hacemos o dejamos de hacer nosotros y los otros. Por lo tanto, yo puedo modificar esto, yo puedo hacer un trabajo personal y poder ver y decir, por ejemplo, alguien que dice, ya, hoy día tengo que hacer 3 cosas y tengo que sacarlas y tengo que hacerlas, y resulta que a las 5 de la tarde está con una ansiedad flotante, se siente mal y dice, chuta, la verdad es que no me ha cundido, estoy disperso, se siente pésimo, empieza la culpa que paraliza, que no genera aprendizaje ni nada, sino que nos hace sentir mal. Y sin embargo ahí es cuestión de que uno diga, a ver, ¿quién me exige que saque estas 3 cosas? Yo. Por lo tanto, voy a ser más tolerante conmigo, más paciente conmigo y decir, bueno, hoy día tuve algunas distracciones, no alcancé, no pasa nada, lo dejo para mañana. Poder conectarnos con las cosas que nos gustan de nosotros mismos y querernos un poquito más también nos ayuda a bajar esa tremenda exigencia. Y como mamá también yo creo que hay que aprender a poner, a ordenar a lo mejor cuáles son las prioridades con los niños y también ver con realismo cuáles son las capacidades que tenemos. Y tal vez en vez de todo eso que yo quiero, lo más realista es hacer un poquito menos, porque también esto tiene que ver con las expectativas que tenemos de cada uno y de las cosas que queremos hacer. Entonces nos sentimos culpables porque no logramos todo eso que queríamos, pero que era poco realista. Entonces, como era poco realista, hay un juicio subjetivo y ahí podríamos hablar de estas culpas irracionales. Entonces, tratarnos con más cariño, reconocer que tenemos limitaciones, reconocer que no controlamos muchas cosas, y reconocer que también parte de esta culpa es perdonarnos, perdonar a otros, y eso tiene que ver con un proceso amoroso hacia uno, hacia los otros, con mirarse en lo bueno y en lo malo, en lo que puedo y en lo que no puedo, y siempre también ser lo más realista posible. Claudia, mire, yo la escucho con mucha atención y porque mientras usted la estoy escuchando voy tratando de traducir para mí mismo en primer lugar esto mismo al ámbito de lo religioso. Bien. Porque en el ámbito de lo religioso, y esa es mi pregunta, todo lo que usted ha dicho, sobre todo la última parte, tiene que ver también con lo que nosotros llamamos el camino, por ejemplo, de una pequeñez, una fragilidad, pequeñez asumida, es el camino de la filialidad, por ejemplo. Eso se puede leer así, religiosamente dicho. ¿Cómo hacer para que en el ámbito de la fe, usted es una mujer creyente, nosotros somos creyentes, nuestros auditores son creyentes, la fe no se transforme y no llegue a ser eso que usted dijo hace un rato atrás, un juez implacable? Porque eso también puede suceder. Y de hecho muchas veces, por eso que salió el tema, en la confesión a mí me ha tocado encontrar justamente personas que más bien la fe y la experiencia de fe no es una experiencia de cercana o liberadora, sino que al revés, es casi como un estrés. Es como muy impuesto de afuera. Exacto. Exacto, ¿cierto? Bueno, el tema de la fe sin duda, y yo lo puedo dar fe desde la clínica, cómo la fe nos ayuda en todos los procesos de la vida de una manera maravillosa y justamente mucho más liberadora que castigadora. Pero sin duda que hay personas que la experimentan de distintas formas. Incluso alguien de mucha fe, de repente cuando le pasan muchas cosas dice, bueno, Dios no me escucha. Y bueno, y hay que ir trabajando un poquito en qué estoy pidiendo, cómo estoy pidiendo, para leer un poco más cuál es la voluntad, ¿cierto?, de Dios en lo que nos va pasando. Pero tiene mucho que ver cómo experimento a Dios primero con un proceso personal, de encuentro personal con Dios. O sea, quien se ha experimentado hija de Dios, quien lo ha experimentado cerca en su vida, lo siente en el corazón, ese Dios amoroso, misericordioso, que me quiere incondicionalmente, que me pensó desde toda la eternidad, lo puede experimentar. Y muchas veces incluso es sanador de la experiencia paterna, porque también pensemos que la experiencia de un padre y de una madre viene en el origen de cada persona, cómo experimentó a su propia mamá, a su propio papá, y cómo experimentó el regalo de la fe. Entonces, yo diría que hay muchas cosas que vienen aquí, que habría que mirar y que son muy personales y muy caso a caso.
Pero también, por lo menos a mí me gusta un poco trabajarlo cuando así es posible, es qué tan en mi vida tengo a Dios Padre. Porque si no es alguien cercano, si yo no le entrego mi vida, si yo no le pido en forma más constante, si yo no lo conozco un poco más, es difícil que lo experimente a mi lado, es difícil que lo experimente actuando como un Dios providente que está conmigo día a día. Entonces ahí yo pienso que la experiencia de Dios se da también en esa experiencia de oración, en esa experiencia de encuentro con otras personas. Por lo tanto, creo que en ese caso, Padre, usted como sacerdote, como asesor, es una tremenda posibilidad de una nueva experiencia misericordiosa para esa persona. O sea, puede ser muy aliviadora y puede ser la puerta de entrada a una transformación de esa mirada de un Padre más severo. Y tal vez es bueno a lo mejor conectar a la persona con cuántas veces ella ha sentido el perdón de otros, o cómo se ha sentido cuando ella perdona. Eso también es muy clarificador, porque de repente alguien dice, no, a mí nunca nadie me ha perdonado, la verdad que yo soy muy solo y me toca ahí batallar y tirar para adelante, entonces yo como que no cuento con nadie, cuento conmigo mismo. Entonces ahí de repente uno puede decirle, bueno, ¿y tú has perdonado alguna vez? ¿Y cómo se siente perdonar? ¿Cómo se siente ese reconciliarse con alguien que uno quiere? Y desde ahí también se experimenta esa posibilidad de reconocer que nos hace tan bien, que nos hace como bajar los brazos, dejar de defendernos y dejar que entre esa experiencia cariñosa, esa experiencia más amorosa. Esto también es muy sanador. Y también ayudar a las personas a transformar esa culpa en responsabilidades. Eso sí es aprendizaje, eso sí nos lleva a la acción, a algo más concreto. Entonces también yo soy responsable un poco de mi relación con Dios, quiero que sea distinta, por lo tanto algo nuevo tengo que hacer. O sea, esto siempre es recíproco. O sea, contigo y conmigo. Dios nos quiere a nosotros actuando en todas las cosas con Él, y también, bueno, la Virgen como mujer también es un modelo que nos acompaña mucho a las mujeres, a las madres, que también nos ayuda a sentir ese cariño, ese amor, porque finalmente la culpa y sentirnos poco perdonados pasa por la experiencia de amor, pasa por esa experiencia de sentirme que alguien está para mí, y yo diría sobre todo en estas culpas tremendas que nos alejan de Dios y todo, sobre todo es una nueva experiencia con un alguien que me acoge, que está para mí, que se interesa, que sintoniza conmigo. Yo creo que a partir de esas nuevas experiencias se abre un canal enorme, sanador, y que puede acercar nuevamente a las personas a Dios. Y qué mejor regalo que puedan experimentarlo como este Dios amoroso que está con nosotros día a día. Claudia, te quiero dar las gracias nuevamente por este contacto, por toda esta conversación sobre la culpa, Padre. Sí, y agradecerle, Claudia, sobre todo que ha interrumpido sus vacaciones para tener esta conversación. Me acabo de enterar de eso. No, Claudia, no tenía idea. Feliz. No, feliz de estar aquí. Feliz de estar aquí y conversar. Siempre a mí me hace mucho sentido y al contrario, yo les agradezco el invitarme a participar, porque creo que es tan rico poder aportar de alguna manera y que a alguien le haga sentido y le ayude. Eso es un tremendo regalo. Muchas gracias, Claudia. Bien, pues. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Siga descansando. Ahora sí, descansa. Ya, Chao. adiós. Estén bien. Gracias.